Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Luisa Alexandra Rodríguez, Joan Steven Muñoz Barrera, Darwin Mejía Miranda. A nosotros nos correspondió la relación suelo-planta del calcio y el magnesio. Bueno, entonces en la dinámica de en la relación suelo-planta tenemos que en el ciclo del calcio, los elementos de este ciclo son reciclados lentamente porque estos son retenidos en rocas sedimentarias. El mineral se encuentra en el lecho marino, como lo podemos apreciar en la imagen, el cual por movimientos geológicos es impulsado a la superficie en forma de rocas calizas, donde por agentes atmosféricos es descompuesto y donde las bacterias lo degradan para ser consumido por las plantas, herbívoros, carnívoros y ya luego finalmente ser degradados por los descomponedores. También al morir las plantas y los animales, el calcio vuelve nuevamente al suelo. El arrastre de los ríos lleva este mineral nuevamente al lecho marino y así es como se reinicia este ciclo otra vez. En cuanto al magnesio, constituye un proceso esencial para la vida, puesto que de este mineral depende el proceso de la fotosíntesis. El magnesio se encuentra principalmente en las rocas calizas, donde por medio de la erosión entra al suelo, pero pues también cuando se aplican fertilizantes ricos en materia orgánica e inorgánica. Cuando el magnesio entra al suelo, lo hace de manera, o sea, entra de forma intercambiable. Este es absorbido por la planta a través de sus raíces y luego pasa por el proceso de lixiviación, donde actúan factores tales como el pH, la temperatura, entre otros, convirtiendo el magnesio en no intercambiable. También una parte del magnesio regresa al suelo por la excreta de los animales. Entonces, bueno, también tenemos cuál es la relación como tal del calcio y el magnesio. Entonces, para eso decimos que el magnesio solo satura del 5 al 20% de la capacidad de intercambio catiónico, comparado con el calcio que satura solo del 60 al 80%, esto en suelos neutros. También porque para una buena nutrición se necesita una relación de calcio-magnesio de 6:1, que esto corresponde a 65% calcio y 10% de magnesio de la capacidad de intercambio catiónico. Sinergismo y antagonismo con otros nutrientes. Bueno, pues aquí vamos a hablar de la relación que tiene el calcio y el magnesio, ya que el equilibrio de estos dos es de gran importancia para poder mantener en una proporción de 2:1, por lo que el calcio en el suelo tiende a mejorar la aireación, mientras que el magnesio favorece la adhesión de las partículas del suelo. Entonces esto quiere decir que cuando hay un exceso de magnesio en la relación con el calcio, puede disminuir la infiltración del suelo. El antagonismo con el aluminio pues se da quizás por ser el factor más limitante para poder captar así el calcio del suelo. En la relación potasio-calcio y potasio-magnesio pues se debe mantener sobre 2 y por debajo de 10, ya que en proporciones tan elevadas la deficiencia puede resultar en la dirección contraria. Esa interacción es particularmente importante en aguas duras con alto calcio y magnesio. En la relación fósforo-magnesio, pues esta es esencial para la fotosíntesis y la formación de semillas. La relación nitrógeno-magnesio, esta es muy fundamental para que así poder existir una eficiencia en la fotosíntesis y tener una buena producción de biomasa. Ya la relación magnesio-zinc y manganeso en el medio del cultivo, de forma que un exceso de estos microelementos, además de ser pues tóxico para la planta, pueden provocar una reducción en una absorción. Las fuentes naturales y antrópicas, en el caso del calcio, pues se encuentran este elemento nutritivo, lo encontramos presente en el suelo de muchas formas. En forma mineral lo podemos encontrar como en silicatos, como se muestra en la imagen, en yesos y entre otros. También lo encontramos en calcita y en carbonato de calcio.
En la forma orgánica, pues esta es la importante para nosotros, por decirlo así, ya que en el punto de vista de la nutrición vegetal es la que forma parte de la materia orgánica del suelo. En el caso del magnesio, pues puede encontrarse en la caliza dolomítica, que está empleada en mayor parte en los sustratos para el cultivo sin suelo. Aunque esta pues no requiere como una cantidad suficiente para poder satisfacer así las necesidades de la planta. El magnesio no intercambiable, este es el que se encuentra formando parte de los minerales primarios en el suelo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, este se encuentra en la red de cristal, la cual es la base estructural directa de los silicatos del suelo. Ahí tenemos una imagen de la caliza dolomítica. Como prácticas de manejo que favorecen la conservación y disponibilidad del suelo, pues tenemos como el calcio. Pues un ejemplo de ello es que Bradfield y Guthrie evitaron la deficiencia del calcio en tomates hidropónicos. Ellos mantuvieron una alta humedad del aire por la noche y una baja conductividad eléctrica de la solución nutritiva. Basta recalcar que también hay otros factores como la tasa de crecimiento de los órganos, la alta luminosidad, fotoperiodo y la fertilización nitrogenada. En el caso del magnesio, el minimizar las correntías del campo mediante el uso de técnicas de conservación como el diseño de zonas de amortiguamiento. Estas ayudan pues en sí a reducir las pérdidas de magnesio, protegiendo al mismo tiempo los cuerpos de agua cercanos de la contaminación con sedimentos. Aquí tenemos una imagen del antes y después de una planta. En cuanto a la dinámica de absorción y transporte en la planta, el transporte de calcio, pues se dice que tras la captación, el calcio es transportado hasta alcanzar el xilema de la planta. Esto con un posterior transporte pasivo hacia el brote pues, que tiene la planta a través de la corriente transpiratoria de esta. El calcio se transloca en la plántula junto con el agua, viéndose afectada por la tasa de transpiración de esta. Y los órganos con una mayor tasa de transpiración reciben mayores cantidades de calcio. En cuanto al transporte, absorción y transporte en la planta del magnesio, tenemos que después de la absorción del magnesio es transportado de manera activa y pasiva hasta alcanzar también el xilema pues, de la planta, transportándose posteriormente de forma pasiva hacia la zona bajo la acción de la corriente transpiratoria. Entonces, él se puede transportar de forma activa y pasiva, como lo decía anteriormente. Aquí tenemos lo que es la dinámica y función de estos elementos en la planta. Tenemos que el calcio, pues una de las principales funciones de en la estructura de alguna planta es como en la parte de la pared celular, en esta va aumentando la resistencia mecánica de los tejidos y neutralizando los ácidos orgánicos en el citosol, así como nos lo puede explicar la figura que tenemos en la diapositiva. Y en cuanto al magnesio, tenemos que entre las principales funciones, tiene que las plantas, en las plantas destaca su participación en la constitución central de la clorofila de la planta, correspondiente al 2.7% del peso molecular de esta. Y también funciona como activador de enzimas en la planta. Aquí ya nos encontramos en la parte de síntomas, bien sea por exceso y por deficiencia de calcio. Tenemos que la deficiencia del calcio puede ralentizar el crecimiento vegetativo y reproductivo pues, de las plantas. Y el exceso, pues es muy difícil controlarlo. Cuando tenemos en cierto cultivo, en alguna planta, exceso de calcio, en realidad es bien complicado el tema de controlar se dice que es causante del bloqueo de varios nutrientes. Esto va creando carencias de potasio, magnesio, manganeso y hierro pues, en la planta.
Por una parte tenemos de que forma el color blanquecino en las márgenes de las hojas. Las hojas van a tener formas irregularmente, con desarrollo de las márgenes y aspectos gelatinosos en las puntas de las hojas. También nos van a presentar los cultivos o las plantas manchas necróticas intervenales en las hojas. Y nos dice también que otro punto muy importante que nos causa, es bien sea exceso o deficiencia de es la muerte de los brotes desde las puntas, pues lo que puede provocar el agitamiento de la planta. Entonces, es como bien, digamos, que tanto si tenemos deficiencia nos va a perjudicar el cultivo, bien sea la planta, y si vamos a tener un exceso, pues de igual manera. Entonces, pues lo ideal es como tener todos estos elementos que son como tan importantes y que nos generan grandes daños al ser excesivo o que no estén presentes, entonces como tenerlo más bien equilibrado. En cuanto a síntomas de exceso y deficiencia del magnesio, puede ocurrir por una baja concentración en el medio del cultivo o por competencia con otros cationes como el potasio. La clorosis comienza con manchas que luego se unen y se extienden a las puntas y márgenes de las hojas. Los síntomas de deficiencia de magnesio pueden variar dependiendo de la especie o el cultivar. La acumulación de carbohidratos no estructurales como el almidón y azúcares es una característica común de las plantas con deficiencia de magnesio. La limitación del suministro de carbohidratos a las raíces perjudica enormemente también su crecimiento.